Buenas tardes. Voy a describir una estrategia didáctica por competencias que además tiene la característica de ser una actividad lúdica con los estudiantes. Yo le he denominado juego de la ruleta contable y se busca con su práctica que además de que pueda ser divertido el aprendizaje, porque es una actividad lúdica, los estudiantes puedan desarrollar habilidades de autoevaluación, de práctica de valores, puesto que se requiere de honestidad para identificar los posibles aciertos o respuestas incorrectas brindadas y que a la vez permitan reflexionar sobre las áreas de oportunidad que se puedan identificar y que permitan retroalimentar los procesos de aprendizaje apoyados con las explicaciones del facilitador. Esta actividad que se enfoca dentro del curso de estrategias didácticas con enfoque basado en competencias impartido por la Universidad Autónoma de Chiapas, se enmarca en el estudio de la subcompetencia 3 y es la primera actividad de aprendizaje. Está destinada o dirigida a estudiantes de la licenciatura en contaduría del sexto semestre que estudian la unidad de competencia consolidación de estados financieros. Esto es un ejemplo de lo que se puede aplicar y evidentemente que este juego se puede ampliar a un mayor número de reactivos y a un mayor número de temas y puede ser aplicado a cualquier otra unidad de competencia. En este caso, como les decía, está orientado a la actividad o a la subcompetencia de consolidación de estados financieros. Es un juego de ruleta que todo mundo hemos jugado. Al principio se presenta la primera diapositiva o la primera lámina que permite que los estudiantes puedan identificar cuáles son las instrucciones y tiene la característica de que esta actividad se puede desarrollar por parejas, por equipos o incluso con todo el grupo, en el sentido de que si el grupo es numeroso y todos desean participar, pues se anotarán las respuestas por cada estudiante, las compararán con las opciones de respuestas que proporciona el facilitador y posteriormente identificarán qué áreas de oportunidad pueden o deben atender para mejorar el proceso de aprendizaje. Cuando la actividad se realiza mediante sesiones presenciales, se requiere de un videoproyector y de un equipo básico de cómputo que les permita proyectar a los estudiantes tanto las preguntas como la ruleta. En este caso, como se puede observar, la ruleta está diseñada con 10 preguntas. Les decía, se puede ampliar dependiendo de la naturaleza del contenido. En este caso está enfocado a todo el contenido del curso o bien por cada subcompetencia. Como esto es ilustrativo, está basándose en todo el curso. Una vez que se han dado las instrucciones del juego y en el entendido de que se ha explicado qué es lo que se busca con los estudiantes y con la práctica de esta actividad, pues se inicia con los dos participantes, con los dos equipos o con todo el grupo. Si es con todo el grupo, los estudiantes deberán anotar en su cuaderno de notas las respuestas que vayan acumulando. Y entonces empezamos el juego. Elegimos la opción girar y lo paramos en el momento que lo consideramos oportuno. En este caso, la pregunta es la numerada con el 2 y aquí están en este panel numeradas las preguntas y entonces elegimos la pregunta y la planteamos ante el grupo. Y dice en este caso lo siguiente: cuando no existen relaciones comerciales entre las compañías que van a fusionarse y se trata
de dos empresas, ¿cuántas columnas se utilizan en la hoja de trabajo por fusión? Y entonces aquí habrá que aclarar. Esta pregunta está relacionada con un tema contable de la subcompetencia 3 del programa de estudios que se refiere a fusión de sociedades y busca identificar si los estudiantes han asimilado el proceso de elaboración de la hoja de trabajo. Cuando los estudiantes responden al planteamiento o escriben la respuesta, el facilitador deberá enseñar la respuesta. En este caso son 10 columnas que corresponden las primeras 4 a las relacionadas con los saldos de las balanzas de comprobación de las empresas participantes en la fusión y posteriormente otras 4 columnas, 2 para cada empresa, relacionadas con los ajustes de evaluación que se hayan determinado. Y finalmente las últimas 2 columnas relacionadas con los saldos finales, tanto de activo, pasivo y capital, que darán pie a la nueva empresa que resulta de la fusión. Los estudiantes compararán el resultado que anotaron con la respuesta que debía ser la correcta y podrán establecer quiénes fallaron o quiénes acertaron. Cuando se ha explicado a cabalidad estas preguntas y estas respuestas, pues se procede a dar la opción de volver a jugar y se reinicia el giro. En este caso, por cuestiones de tiempo, lo paramos en la pregunta 5 y elegimos la pregunta 5. Obsérvese que la pregunta 2 que estaba aquí ya no está para no volverla a repetir. Entonces nos vamos a la pregunta 5 y la pregunta 5 nos dice, en la fusión, nuevamente es un tema de la subcompetencia 3 de fusión de sociedades, la naturaleza de la cuenta ajustes de evaluación por fusión es. Aquí se refiere la pregunta a un tema contable respecto a que si la cuenta debe tener abonos o cargos, si el saldo será deudor o será acreedor. Una vez que los estudiantes han anotado las respuestas correctas o la respuesta que ellos consideran correcta, el facilitador deberá mostrar que en este caso específico de esta cuenta, la cuenta tiene una naturaleza deudora o acreedora. Es de esas cuentas liquidadoras que se usan en la contabilidad y que dependerá de los ajustes que se hagan dependiendo del planteamiento del caso práctico que tengan que hacer. Nuevamente, una vez que se ha analizada la respuesta, los estudiantes han contrastado su respuesta, pues regresamos a jugar. En este caso, se puede observar que la pregunta 5 nuevamente ya no está en el panel por la razón de que tanto la pregunta 2 como la pregunta 5 ya fueron atendidas. Y volvemos a girar. Nos volvió a dar la pregunta 5, pero como ya esa pregunta ya no está, le damos nuevamente. Y en este caso, la pregunta 6. Bueno, si pregunta 6 o la pregunta 7, en este caso, nos inclinamos a que la punta de la flecha está más del lado del número 6, por lo tanto, aperturamos la pregunta 6. Y nos dice, la sociedad XYZ, sociedad de nombre colectivo, decide fusionarse con la empresa ASA y en la asamblea donde se acuerda la fusión, solo el 90% de los socios están de acuerdo. Entonces, ¿qué procede? Los estudiantes reflexionan y escriben lo que procede. Estamos diciendo que para una fusión de una sociedad de nombre colectivo o una sociedad anónima, el 90% de los socios manifestaron su conformidad con el proceso de fusión. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tratándose de una sociedad de nombre colectivo, los acuerdos que se relacionen con fusión deben ser unánimes. ¿Qué significa? Que no puede, para que proceda,
existir un 10% de inconformes. Por lo tanto, el acuerdo, al no ser unánime, ese acuerdo no procede y por lo tanto se tendría que suspender el proceso de fusión de esa empresa. Nuevamente, los estudiantes revisan lo que han respondido y proceden a contrastarla con los resultados. Vuelven a regresar a jugar. Y así, sucesivamente, pueden plantear las preguntas que consideren adecuadas. En este caso, nuevamente tenemos la pregunta 1. Cuando se traspasan los activos de una sociedad fusionada a la cuenta sociedad X, cuenta fusión, en los libros de contabilidad de la fusionada, los activos se cargan o se abonan. Y la respuesta es, se abonan, porque como los activos vienen cargados, en la sociedad que se va a fusionar, esos activos deben quedar cerrados los libros, por lo tanto deberán recibir un abono para que queden cerrados libros de la empresa y se pueda proceder a su guarda y custodia de esa contabilidad. De tal forma que eso nos permite retroalimentar los procesos de aprendizaje, en este caso de la subcompetencia de fusión de sociedades, y a la vez que reflexionen los estudiantes sobre si lo que han ido aprendiendo durante el curso, dominando esos contenidos, si efectivamente son objeto de una autoevaluación favorable. De manera que esa es la propuesta de la estrategia. Muchas gracias por su atención.